Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias a la organización y a vosotros asistentes por acudir a este evento. La charla que yo voy a dar, el taller que voy a dar es sobre pen testing de aplicaciones iOS. Y antes de empezar, me voy a presentar un poco para que sepáis a lo que me dedico. Actualmente trabajo como auditor de sistemas de información en SVT Cloud Security and Services. Aparte de la seguridad a modo profesional, pues también lo llevamos al ámbito un poco más del ocio, ¿no? Y en su día, hace ya 4 años, pues fundé la comunidad de Hack and Beers. Básicamente, para quien no lo conozca, son charlas también de seguridad, pero en un ambiente totalmente distendido, hasta tal punto que se acompañan con cerveza. Tenemos otro proyecto también, en el cual también formo parte. Para mí es el proyecto el más bonito en el que participo. Se llama Hacking Solidario, y aquí, junto a otros compañeros como María José Montes y Eduardo Sánchez, pues organizamos también charlas de seguridad, no tan técnicas como a lo mejor se pueden ver en Hack and Beers, sino más orientadas a concienciación y sensibilización, tanto para menores, para padres. Y lo que pedimos simplemente a cambio, son todas charlas totalmente gratuitas, y lo que sí pedimos a cambio, pues por el tema de solidaridad, tenemos una serie de convenios firmados con un banco de alimentos en Córdoba, tenemos también con Cruz Roja, y lo que pedimos a cambio es que los asistentes traigan alimentos no perecederos, que al final nosotros se los damos a estas organizaciones, a esta ONG. Os dejo también el Twitter y también la dirección del blog de Hacking Ético, del cual también soy autor, y también colaboro con otros compañeros que también publican ahí artículos. Es un taller de 2 horas. Yo espero que no se os haga muy largo. Es difícil mantener la atención durante 2 horas. Yo voy a intentar que no aburráis y que sea lo más interesante posible para vosotros. Al final del taller voy a intentar que haya un pequeño tiempo para que podáis hacer consultas, preguntas que queráis hacer, de dudas que tengáis. De todas formas, voy a estar aquí todo el día. Cualquier duda, cualquier consulta, en cualquiera de los descansos que nos veamos, por favor, sentiros libres de preguntarme lo que haga falta, que si espero saber responderos, y si no, pues intentaré ayudar lo máximo posible. ¿De qué voy a hablar en este taller? Básicamente, lo que voy a intentar en estas 2 horas es cubrir un espectro bastante amplio de lo que es hoy en día la auditoría de seguridad en aplicaciones móviles. Para eso, y como el taller está centrado sobre todo en aplicaciones en dispositivos iOS, qué mejor que entender bien cómo entiende Apple la seguridad en sus dispositivos móviles, tanto iPhone como iPad. Vamos a hablar sobre un proyecto de seguridad que es de OWASP, que es concretamente para esto, ¿no? Para intentar que las aplicaciones móviles sean más seguras y estén libres de vulnerabilidades, que es el OWASP Mobile Security Project. A continuación vamos a ver el top 10 de esos riesgos que puede haber en dispositivos, en aplicaciones móviles. Esto ya no es solamente algo específico de iOS, sino que lo podéis encontrar en cualquier plataforma, ya sea Android o sea Windows Mobile. Y también los controles de seguridad que hay que llevar a cabo. Os he marcado en negro para que veáis claramente cómo se va a dividir este taller. Aproximadamente los primeros 30-35 minutos va a ser esta parte que estáis viendo
aquí en negro, donde se va a hacer una aproximación a esto que os estoy comentando, la introducción de la metodología, los controles, los riesgos que hay. Eso es aplicable prácticamente para cualquier plataforma. Yo creo que eso va a dar también una idea muy concreta de cuál es al final el objetivo de cuando decimos de hacer una auditoría de seguridad de una aplicación móvil. Y ya marcado en amarillo y en rojo, ya sí cosas prácticas. Para ello pues me he traído un iPad, aquí donde bueno, voy a hacer las pruebas, también os voy a enseñar unas demos y os voy a explicar cómo se prepara el entorno de trabajo en un ecosistema Apple con sus particularidades, cosas que tenemos que tener en cuenta antes de empezar, y luego ya justo en rojo os he marcado lo que son las 4 fases en las que se divide una auditoría de aplicaciones móviles. Lo vamos a centrar sobre iOS, pero es totalmente aplicable también para otras plataformas, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a ver pues, las fases como son mapeo de aplicación, ataque del lado cliente, ataque del lado, o ataque de red, mejor dicho, y ataque del lado servidor. Bueno, vamos a empezar por la introducción a la seguridad en iOS. Ya os digo, esto va a ser muy breve, pero quiero dar unas pinceladas para que realmente sepáis muchas veces el porqué, ¿no? de ciertos riesgos, de ciertos controles que hay que evaluar, sepáis la base de dónde viene esa evaluación de seguridad que hay que hacer. Yo os remito directamente, os voy a hablar sobre este documento, pero vamos, solamente los 4 aspectos claves. Apple publica periódicamente una guía de seguridad de iOS, que es el iOS Security Guide, ¿vale? La última versión que hay, o de la última, no sé si hay otra después, data de mayo de este año y es aplicable para sistemas operativos, para el iOS, para la versión 9.3 en adelante. Básicamente de lo que habla es, lo que estáis viendo aquí, es el diagrama de arquitectura de seguridad en iOS, ¿vale? Apple, a nivel de seguridad, surge muchas veces la pregunta, ¿no?, de qué es más seguro, si es Apple, si es Android. No voy a entrar tampoco en ese debate, ¿no? Puedo dar una opinión personal, prefiero darla fuera de un foro público para tampoco no se me relacione con, no tengo ningún tipo de interés. Pero bueno, sí es verdad que Apple tiene bastante conseguido el tema de seguridad en su dispositivo, ¿vale? Básicamente lo que aquí estáis viendo en el diagrama es una división de lo que es software y lo que es el hardware, y en la primera parte lo que estáis viendo ahí es aquello del concepto de sandbox, que es enjaular una aplicación, no es algo específico de iOS ni mucho menos, también Android también lo hace, que es bueno, el proteger una aplicación de forma en que se introduce una especie de sandbox, una especie de jaula, donde solamente puede hacer ciertas operaciones y se accede solamente a los objetos, a los recursos a los que tiene permiso. Es decir, otras aplicaciones, salvo que le demos los permisos oportunos, no pueden acceder. Muy importante el tema del cifrado. Vais a ver mucho si le echáis un vistazo al documento, que yo aquí obviamente no me voy a parar a explicarlo, pero si le echáis un vistazo al documento de iOS Security, veréis que hablan mucho del tema de cifrado. De hecho, en la parte de software, básicamente hay 2 particiones, una partición puramente del sistema operativo, que estáis viendo en la parte de abajo, y hay otra partición que es la partición de usuario, que como podéis ver aparece como cifrado. Hay una cosa muy importante en el tema de los dispositivos móviles, independientemente de cuál sea, que es los datos que tenéis, en inglés se dice data at rest, que es los datos que están de alguna forma estáticamente almacenados en vuestro dispositivo, ¿vale? Aplicar protección a esos datos. Bueno, pues en este caso, cuando tenéis un dispositivo iOS, no es necesario aplicar ningún tipo de software adicional para cifrar vuestro dispositivo móvil. O sea, ya
por naturaleza, ya desde el propio sistema operativo ya viene cifrado, ¿vale? Todo lo que son los datos, lo que son aplicaciones. Y luego tenemos la parte de abajo, lo que es la parte de hardware y firmware. Igual, sigue una cadena de seguridad bastante importante. Lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en el proceso de arranque de cualquier dispositivo iOS, lo que estáis viendo aquí son pasos, no voy a entrar en detalles técnicos de cada paso, pero desde que se enciende el dispositivo y arranca lo que es la boot ROM, como en vuestros ordenadores, como en vuestros portátiles, todos los pasos que sigue de uno a otro, ¿vale? Están verificados desde el punto de vista de integridad. Lo que hace de entre un paso y otro es, con la clave pública que tiene de Apple, lo que hace es intentar verificar si el proceso anterior realmente está firmado en este caso, por el fabricante, para que no se pueda, imaginaros que alguien intenta manipular algún tipo de firmware, meter algún tipo de troyano, cualquier tipo de puerta trasera, pues en ese caso, como no tenemos la clave para cifrar eso, ni para firmarlo, cuando se intente meter en el dispositivo, va a detectar que esta cadena de arranque no es segura, no es de confianza, y lo que hace es recuperar de una golden copy, lo que hace es recuperar un firmware anterior que es realmente original y está firmado por Apple. Esto pasa en todos los pasos. Es decir, si intentamos en algún paso inyectar algún tipo de firmware, algún tipo de boot, de arranque malicioso, es muy complicado, ya digo, sigue una cadena de confianza y de seguridad bastante estricta. En cuanto a lo que es la preparación de entorno, cuando decidimos hacer una aplicación de dispositivos móviles, bueno, pues la verdad es que por la experiencia pues, me estoy encontrando cada vez más dificultades de poder llevar a cabo esto, ¿vale? Y es que, por ejemplo, desde recientemente Apple ha empezado a aplicar políticas de seguridad bastante más estrictas desde el punto de vista de hacer un downgrade de una versión superior a una inferior, ¿vale? Y diréis, bueno, ¿y para qué un usuario quiere hacer un downgrade de una versión nueva a una versión anterior? Ahora después os lo voy a explicar, pero supongo que la mayoría de los que estáis aquí en la sala, y si no lo explico, sabéis lo que es el jailbreak. En Android se le llama simplemente rootear el dispositivo móvil. En iOS el concepto es el mismo, es tener el root de ese dispositivo. Se le llama jailbreak por aquello de que si volvemos a tirar del iOS Security Guide, de la guía, pues lo que hace es romper esa jaula, de ahí lo de jailbreak, romper la jaula para tener root, tener acceso prácticamente a todo. Ojo, eso tiene una serie de ventajas, pero también tiene una serie de inconvenientes. Y el inconveniente más importante es precisamente el tema de seguridad, porque todo lo que yo acabo de explicar hasta aquí, de esa cadena de arranque segura, esa cadena de confianza, todo eso lo rompemos en el momento que hacemos el jailbreak. Bueno, pues Apple le dio otra vuelta de tuerca más y desde hace recientes versiones tiene una política muy estricta para hacer el downgrade. ¿Para qué me puede interesar hacer un downgrade? Pues, por ejemplo, tengo una versión 9.3 sin jailbreak y resulta que quiero hacerle un jailbreak, pero no hay jailbreak para esa versión. Pero sí tengo para 9.2. Pues me puede interesar hacer un downgrade de esa versión a una versión inferior, de la cual sí tengo disponible un jailbreak y aplicarle ese jailbreak. Es un poco la idea. Bueno, pues Apple, en las últimas versiones que va publicando, cada vez que publica una nueva, no pasan más de 2 semanas en el que deja o sea, no firma ya lo que son las versiones anteriores. Por lo tanto, si yo intento descargarme la 9.2, esa ya no está firmada por Apple y no voy a poder hacer el downgrade. Por lo tanto, si no tengo un jailbreak para esa versión compatible, no voy a poder hacerlo. Cuando hacemos actualizaciones, por ejemplo, en nuestro dispositivo, exactamente igual. Tenemos un proceso en el que el dispositivo envía continuamente información a los servidores de Apple, información como, bueno, sobre todo a nivel de información del dispositivo, de la versión del kernel, el Unique ID, que es un identificador único de ese dispositivo, y lo que hace el servidor de Apple es comprobar si con esa información hay actualizaciones disponibles, ¿vale? En el caso de que haya, lo que hace es firma ese software que se va a actualizar
y entonces lo que hace es avisar con una notificación de que tenemos una actualización disponible para que se la descargue. Todo eso, volvemos otra vez igual a que hay una cadena que siempre va comprobando la firma de software, ¿vale? Es decir, si a alguien se le ocurre, voy a hacer un ataque de man in the middle, me voy a poner en medio, voy a intentar suplantar el servidor de Apple porque tengo aquí una copia que yo he modificado, o sea, no, porque va a intentar en el momento que se descargue ese software, el propio dispositivo va a coger la clave, la va a comparar, va a mirar si está firmada y si no es una firma correcta, falla la integridad, por lo tanto, rechaza esa actualización, ¿vale? Eso es un dispositivo sin jailbreak. Si tengo jailbreak, posiblemente sí nos podamos ser víctimas, ¿no?, de ese ataque. Otra cosa también curiosa es que los procesadores, los A7, pues tienen incorporado un coprocesador que se llama Secure Enclave, que se dedica sobre todo, o está sobre todo orientado a toda la parte de identificación, ¿no?, tanto el Touch ID como gestión de credenciales. Bueno, esto tampoco no es nada nuevo, ya hay muchos dispositivos, otros dispositivos que también lo tienen, pero también es un tema de seguridad que también se menciona en el documento, básicamente el Touch ID, de que me puedo autentificar en este caso, con la huella dactilar. Aquí ya empezamos a tratar cosas interesantes y que es bueno que entendáis bien el concepto, porque luego en la parte práctica, cuando juguemos, entre comillas, con esas aplicaciones, tenéis que entender bien el porqué de esto, ¿vale? Cuando nosotros cogemos el framework de desarrollo, el Xcode, y empezamos a desarrollar nuestra aplicación móvil para iOS, al final aquí entra en juego una serie, pues, obviamente, de claves públicas y claves privadas, que al final lo que van a hacer es marcar la identidad digital de esa aplicación y la integridad de esa aplicación. De forma que cuando se sube el App Store, esa aplicación está cifrada y está firmada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a nivel de integridad, esa cadena de confianza pues se sigue manteniendo desde el equipo de desarrollo, Xcode, hasta que se suba al App Store. Cuando un usuario se descarga del App Store esa aplicación, esa cadena se sigue manteniendo exactamente igual. Por eso, por lo que hemos comentado antes, de que el software firmado, la clave, se comprueba y al final toda la cadena se mantiene de confianza. Bien, es importante que entendáis esto porque luego cuando vayamos a auditar una aplicación móvil, obviamente para yo poder depurar esa aplicación, para poder acceder al sistema de ficheros de esa aplicación, para poder hacer lo que yo quiera con ella, básicamente hay que descifrarla. O sea, tengo que romper esa cadena en esa aplicación para yo ver lo que hace realmente. Y luego, esta parte también es muy importante, lo hemos comentado antes en el diagrama de seguridad, en la parte de arriba, la parte del software, donde estaba diferenciado las particiones de usuario, las particiones del sistema operativo. Aquí hay una parte importante también, que es la parte de sandboxing, que, como podéis ver en la parte izquierda, sin el sandbox, pues cualquier recurso, cualquier objeto puede acceder a cualquier información de una aplicación. Sin embargo, en la parte derecha tenéis lo que es el sandbox funcionando completamente y lo que son los accesos restringidos, pues no se pueden llegar a producir porque está todo enjaulado. Esto con jailbreak se rompe también, es decir, originalmente de fábrica partimos siempre de la imagen de la derecha. En el momento que aplicamos jailbreak pasamos a tener un dispositivo donde el sandbox pues queda, como estáis viendo, a la izquierda. Luego tenemos también lo que son seguridad a nivel de tiempo de ejecución del propio proceso, donde, bueno, estos no son puramente técnicas de Apple, ¿vale? Esto está desarrollado y simplemente Apple lo que hace es aplicarlo a sus aplicaciones. De hecho, la primera, la de ASLR, lo que hace es evitar que cuando una aplicación se ejecuta en el dispositivo, cuando le pide al sistema operativo esa aplicación que reserve un espacio de memoria con todas sus direcciones, lo que esto evita de alguna forma es que siempre sean las mismas direcciones y eso vaya de forma dinámica, vayan cambiando, no sean siempre las mismas.
¿Por qué no son siempre las mismas? Porque si algún investigador está haciendo ingeniería inversa sobre esa aplicación y descubre cualquier tipo de vulnerabilidad de tipo, por ejemplo, buffer overflow, ¿no? de desbordamiento de buffer, si esas direcciones no cambian, yo puedo localizar en qué dirección exacta aparece esa instrucción que es vulnerable y simplemente lo que puedo hacer es explotarla, ¿no? en ese exploit que yo tenga preparado para esa explotación. Pues la SLR activado son mucho más complicados porque bueno, esas direcciones de memoria van cambiando dinámicamente cada vez que se ejecuta el proceso. El resto del DEP y Stack Canaries también están orientadas a este tipo de protección. Y a nivel de comunicaciones, pues soporte para TLS 1.0, 1.1, 1.2, SSL desactivado por defecto, por toda la vulnerabilidad ya conocida, ¿no? en este servicio. Incluso a nivel de Safari no se permiten ya comunicaciones en la versión 3, la última SSL. Y todo lo que es la aplicación al final, a partir de iOS 9 hay un punto de inflexión bastante importante en cuanto a política de seguridad, en cuanto a ser mucho más estricta y bueno, al final se intenta mantener esa cadena de seguridad que hemos estado comentando algo y aplicarlo todo, o sea, todos los posibles vectores de ataque, todos los posibles escenarios donde pueda haber un fallo de seguridad, al final se van acotando, ¿no? Como también a nivel de comunicaciones. Bueno, vamos a hablar ya, esta parte es la introducción a la seguridad en iOS, para que sepáis a día de hoy cómo está la seguridad en un dispositivo iOS y bueno, al final en todo el ecosistema, ¿no? de Apple. Y nos vamos a centrar ya en este proyecto de OWASP, que es el Mobile Security Project. Bueno, para los que no conozcáis OWASP viene de Open Web Application Security Project y es un proyecto abierto dedicado a determinar y combatir pues, que las causas que hacen que el software sea inseguro. Básicamente lo que hace es proponer una serie de recursos para que se puedan aplicar, sobre todo aquellas personas que desarrollan software, e intentar evitar esto, ¿no? Causas que hagan que ese software sea vulnerable. ¿A quién va dirigido realmente esto y cuáles son los objetivos? Pues básicamente son dos comunidades a las que va dirigida y básicamente los objetivos principales son dos. La primera es que todas las personas que os dediquéis a desarrollo de aplicaciones web o desarrollo de aplicaciones móviles, el tema de OWASP es un proyecto muy útil y yo creo que se debería tomar como referencia porque de alguna forma ayuda a que las aplicaciones sean más seguras. ¿Cómo? Aplicando aquello del ciclo de vida de desarrollo de software seguro, ¿vale? Para la gente de seguridad, para auditores, pues nos sirve para evaluar la seguridad de esas aplicaciones. Y además nos sirve de una forma muy interesante, y es que si no tuviéramos un proyecto como OWASP, donde tenemos una serie de recursos que nos ayudan, ¿no? en este proceso, la verdad es que se me antoja bastante complicado el hecho de que bueno, me venga un cliente con una aplicación móvil, me da igual que sea en iOS o en Android o para Windows, y saber por dónde empezar, ¿no? Al final tengo la aplicación, la instalo, la miro, la pruebo y digo, vale, ¿ahora qué? ¿Realmente qué hago con esta aplicación? Si dejamos de lado la parte de OWASP y no tenemos esos recursos, lo primero, cualquiera haría, ¿no? Me voy a Google y pongo software para auditar o buscar vulnerabilidades. Al final lo primero que nos van a aparecer, o lo más sencillo, el camino más fácil, es utilizar herramientas automatizadas que hagan eso. De hecho, hay frameworks que lo que hacen es auditar esas aplicaciones. Simplemente tenemos el framework, lo ejecutamos, cogemos esa aplicación en Android o en iOS o en la plataforma que sea, cogemos o bien el binario o bien el APK si es Android o el punto IPA si es un iOS, se lo enchufamos, le damos a analizar y al cabo de X horas tenemos un informe con las vulnerabilidades, ¿vale? Puede servir, pero obviamente desde el punto de vista profesional yo creo que es mucho más efectivo si partiendo de una base
de conocimiento de cómo Apple maneja la seguridad en sus dispositivos y en sus aplicaciones móviles, OWASP nos propone realmente una base para decir, oye, no, yo quiero dedicarme a hacer auditoría o me quiero dedicar a hacer auditoría de aplicaciones móviles, o quiero ser un desarrollador de aplicaciones móviles, pero que sean seguras. ¿Vale? Pues para eso tenemos OWASP, para eso tenemos un proyecto que es el Mobile Security Project. Al final, esto es aplicable no solamente en el ámbito de aplicaciones móviles, pero al final siempre yo me quedo con estas tres partes. En cualquier parte o sea, cualquiera de estas partes de web o de aplicaciones móviles, el tema de seguridad al final se sustenta en tres pilares básicos. Para mí son muy importantes. Que es la gente, sobre todo, lo que son los procesos y lo que son las tecnologías. ¿Vale? Podemos tener muy buenas tecnologías, podemos tener el tema de procesos, la gestión de riesgos, lo podemos tener todo muy bien definido, ¿no? Y bien implementado, pero si al final no tenemos a gente realmente con el conocimiento, sobre todo, para poder aplicar ese conocimiento, seguir esos procesos haciendo uso de esas tecnologías, pues posiblemente esos proyectos no lleguen a buen puerto. Por lo tanto, es importante estos tres pilares. Este es dentro de OWASP el proyecto enfocado exclusivamente para móvil, se llama OWASP Mobile Security Project. ¿Vale? Bueno, lo primero, yo creo que, volviendo a la pregunta de antes, ¿no? de por dónde empezar, qué es lo que hago, qué es lo que miro, es interesante que primero tengamos claro, realmente a día de hoy, según OWASP, cuáles son los riesgos más importantes que nos podemos encontrar, o que mejor dicho, a la que una aplicación móvil pueda estar expuesta. ¿Vale? Bueno, los tenemos aquí, no sé, de los que seáis del ámbito de desarrollo web, si conocéis OWASP, pues conoceréis seguramente el famoso OWASP Top 10, ¿vale? Con los top 10 de riesgos, pues hay uno específico para mobile, que son estos que estáis viendo aquí. Básicamente, por encima, no quiero tampoco detenerme mucho en detalle, pero bueno, un uso indebido de la plataforma, lo ponen como el top 1, o sea, el más crítico de todos. ¿Qué significa eso? Porque obviamente, si yo cojo mi dispositivo y lo tengo y hago un uso impropio de él, como por ejemplo aplicarle un jailbreak, obviamente la aplicación más segura que yo pueda poner ahí, al final, de alguna forma, es vulnerable, tiene algún tipo de vulnerabilidad. Por lo tanto, el riesgo está en que esa aplicación se esté usando en un entorno que no sea seguro. Cada vez más, las empresas, cuando desarrollan una aplicación móvil, la suben al App Store, lo que hacen es meter dentro de la aplicación una pequeña funcionalidad que compruebe si el dispositivo tiene hecho el jailbreak o no. En el caso de que tenga hecho el jailbreak, ya según las políticas de seguridad que tenga esa empresa, permitir o no la instalación de esa aplicación. Eso cada vez nos lo estamos encontrando más. El segundo riesgo, es almacenamiento inseguro de información. Nos podemos encontrar muchas veces con que dentro de esa jaula, de esa aplicación, el sistema de ficheros contenga información que pueda ser sensible y que el desarrollador en su momento no pensaba que fuera a ser accesible, ¿no? por alguien. Comunicaciones inseguras, autenticación insegura, criptografía insuficiente, autorización insegura. ¿Vale? Para la parte de autenticación, autorización, hay una diferencia importante, y la autenticación hace referencia a todo lo que es autenticar un usuario de cara a una aplicación, de cómo verificar de que yo realmente soy yo, con mi usuario y con mi contraseña, y con un posible tercer factor de autenticación. Y la parte de autorización se refiere a que al final las aplicaciones móviles pues tienen una serie de usuarios, no todos los usuarios tienen los mismos permisos, hay distintos privilegios. Entonces, si yo tengo un usuario que tiene privilegios más acotados, pues intentar hacer un salto en esa autorización, ¿vale? Una escalación de privilegios, y ver si puedo acceder a funcionalidades que están solamente desarrolladas para un usuario con un rol más alto, como puede ser administrador. Calidad también del propio código. Code tampering hace referencia a
a lo que es la modificación del propio código, en este caso o bien en tiempo de ejecución o tratando directamente el binario, el código propiamente estático, ingeniería inversa, es decir, los posibles riesgos que eso conlleve. Y luego, pues bueno, yo creo que ahí hay el último, el 10, yo creo que aquí Hogwarts dijo, bueno, pues aquí vamos a crear un cajón desastre, que todo lo que no sea los 9 primeros lo metemos aquí. Y lo denomina funcionalidad extraña, ¿vale? Todo aquello que se salga un poco de, bueno, pues sería el último de los riesgos. Y luego, una cosa importante es que tenemos por un lado los riesgos y tenemos por otro lado lo que son los controles. Para eso, la ENISA, la Agencia Europea de Redes y de Seguridad de la Información, junto a Hogwarts, define una serie de controles. Y lo que hace estos controles al final, y esto ya es para darle más valor a nuestro trabajo como auditoría, de alguna forma, cuando un cliente solicita una auditoría de seguridad de una aplicación móvil, casi siempre os va a preguntar, o por lo menos debería, o yo si fuera cliente yo lo haría, es preguntarle qué metodología usa, qué estándar usa, en qué se basa para mirar el qué. Bueno, pues estos controles que estáis viendo aquí están definidos por ENISA junto a Hogwarts y yo creo que es garantía suficiente para nuestro cliente decirle, oye, no, es que hacemos esta auditoría pero seguimos este estándar, esta metodología y estos controles basados en estos riesgos. Bueno, pues al final de lo que se trata con estos controles es decir, pues mira, yo cuando hago una auditoría de seguridad en una aplicación móvil evalúo estos controles. Uno, pues todo lo que sea información sensible a nivel de identificar y proteger, toda esa información sensible que podamos sacar de la aplicación. Proteger lo que son las autenticaciones credenciales, proteger data in transit, es decir, a nivel de comunicaciones, tenemos data at rest, o sea, datos que están descansando en nuestro dispositivo, lo que es data in transit, que son información que estamos mandando, que están en tránsito, gestión de sesiones relacionadas con la parte de autorización, también autenticación fuerte, obviamente la parte de servidor, los servicios, el propio servidor sea seguro y los servicios que tiene también sean seguros, que estén libres de vulnerabilidades, integración de terceras partes con temas de pago de seguridad o simplemente cualquier tipo de librería que usemos externa, asegurarnos de que realmente al no ser desarrollada por nosotros, sino que estamos tirando una librería que estamos usando de un tercero, pues comprobar que realmente también es seguro. El C7 es el control quizá más orientado al tema de protección de datos y es parecido a lo que hacemos con la web de poner el mensajito famoso de las cookies, pues aquí es el consentimiento de la recolección de información de los usuarios. El 8, medio de pago, proteger los servicios en medio de pago. Precisamente hoy en España empieza a funcionar Apple Pay. Seguridad en lo que es a nivel de aplicaciones, pero se refiere sobre todo a lo que es aquella famosa actualización a que siempre hablamos, ¿no? Hay que actualizar. Bueno, pues aquí pasa exactamente igual. Y luego al final, pues lo de intentar evitar el uso de intérpretes en las aplicaciones. ¿Eso qué significa, el intentar evitar intérpretes? Bueno, pues que las aplicaciones sean accedidas mediante otro tipo de intérpretes que permitan modificar en tiempo real el funcionamiento de esa aplicación, ¿vale? Precisamente hay una parte práctica que vamos a ver que está basada justamente en esto que os estoy comentando. Bueno, dentro de los recursos, aquí os voy a plasmar rápidamente cuáles son los recursos a nivel de guía para desarrolladores. Pues tenéis lo que es una chuleta, un cheat sheet que se llama para el desarrollador, donde se pone por lo más importante, ¿no? En aquella chuleta que nos llevábamos a los exámenes, pues igual, pero para desarrollo seguro. Una guía propiamente de desarrollo seguro para mobile, un cheat sheet de testeo, por si nosotros queremos hacer nosotros mismos un testeo de seguridad a la aplicación antes de ponerla en producción, y lo que es al final una guía de seguridad que esta última está más orientada a auditores, incluso la anterior también, o sea, las dos de abajo están más para auditores porque al final
bueno, internamente puede haber una empresa donde haya un departamento de desarrollo y externamente a ese departamento haya otro que se dedique a evaluar la seguridad de esas aplicaciones, pero en la mayoría de los casos se subcontrata ese servicio a una empresa externa para que evalúe esa aplicación. Este es he puesto aquí un pantallazo, es muy curioso porque fijaros que al final cuando se descubre algún tipo de vulnerabilidad, nos basamos en una serie de riesgos que hay. Bueno, pues esta guía que estáis viendo aquí, o este cheat sheet, mejor dicho, para desarrolladores, en cada punto lo que hace es reflejar cuáles son el riesgo y en el caso de que vuestra aplicación que estéis desarrollando esté afectada por una vulnerabilidad que ponga en riesgo, en ese riesgo a vuestra aplicación, justo debajo tenéis un subapartado donde vienen cómo remediarlo. Por tanto, está genial. Es decir, si al final con estos recursos no conseguimos un nivel bastante elevado de seguridad en nuestras aplicaciones, es porque no queremos, porque realmente los recursos están aquí. Y para lo que es el testeo, para lo que son los auditores de seguridad, pues tenemos una guía, ¿vale? Al final, también para web también existe una guía de seguridad que se compone de 112 controles de seguridad y en el caso de mobile son 91, de los cuales aproximadamente unos 70 son comunes a iOS, Android y a Windows Phone, y luego hay el resto pues son específicos para uno y otro. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a auditar una aplicación móvil para iOS, no voy a tener que pasar los 91 controles, posiblemente tenga que pasar bastante menos. ¿Por qué? Porque hay muchos de esos controles que son específicos para Android. Entonces el cliente, cuando nosotros hacemos el informe con todos los controles, al final es una matriz, una hoja de cálculo que se le pasa con todos los controles, pues aquellos controles que sean de iOS, que es de la aplicación que estamos evaluando, pues se le pone si ha pasado la verificación o no ha pasado, porque es vulnerable a ese dato, ¿no?, que queremos de alguna forma proteger. En el caso de que sea un control de seguridad que sea exclusivo de Android, pues nosotros en la hoja de cálculo ponemos no aplicable. ¿Por qué? Porque es para Android, ¿vale? O igual, fijaros, tenemos aquí todos los controles. Al final, si queremos hacer una auditoría exhaustiva siguiendo OWASP, siguiendo su estándar, una metodología, todo eso que estoy comentando al final es valor de nuestro trabajo hacia el cliente, pues tenemos también los recursos suficientes para hacerlo. Bien, vamos a centrarnos ya directamente en iOS, aunque el 80% de lo que he dicho hasta ahora creo que es de iOS, pero ahora ya sí, todo lo que vais a ver a partir de ahora está centrado en este sistema operativo. Bueno, esta va a ser la base en la que va a girar toda la parte práctica ahora del taller, ¿vale? Como he comentado antes, al final de lo que se trata es de aprovechar los recursos que el proyecto de OWASP nos propone y concretamente hay una chuleta, un cheat sheet para iOS, como podéis ver, pues parte del iOS Assessment, que es la evaluación de seguridad de esa aplicación, y se divide fundamentalmente en la segunda fila. Tenéis 4 apartados, que es el Application Mapping, que es el mapeo de la aplicación. Luego tenemos ataques del lado cliente, ataques de red y ataques del lado servidor. Bueno, pues esas 4 fases son las 4 fases en las que yo voy a dividir ahora, a partir de ahora, lo que es el taller. Dentro de cada fase, dentro de Application Mapping, como podéis ver, se divide a su vez en mapeo de la plataforma, entender la arquitectura, bueno, y todo lo que estáis viendo aquí, de análisis de binarios, sistema de ficheros. Voy a intentar, todo lo que veis, los cuadros en amarillo, voy a intentar explicarlos todos, focalizados en esas 4 fases y ver también algunos ejemplos prácticos. Antes de seguir, os quiero enseñar. Vale. Bueno, en primer lugar, por si acaso, como soy prevenido, os pido disculpas en el caso de que el demo se desconecte, porque lo que estoy haciendo ahora mismo es aprovechando la wifi del móvil, tengo conectado el portátil y tengo conectado este iPad, que es un iPad 2 con la versión 9.3 creo que es, con jailbreak, ¿vale? Es el dispositivo que utilizo para
para hacer la auditoría de seguridad. Y en pantalla, espero que se vea bien, a la izquierda tenéis una conexión SSH que he establecido con el dispositivo, y a la derecha tenéis un software que se llama Lonely Receiver, creo que está Lonely Screen. Es bastante curioso porque para los que tengáis iOS y tengáis el famoso AirPlay en vuestros dispositivos para duplicar la pantalla. Yo estoy usando ahora mismo Windows, no estoy usando ningún tipo de Mac, y podéis duplicar la pantalla. Y a mí la verdad es que para este tipo de cosas me viene genial. Antes de seguir, lo que quiero un poco para que entendáis un poco el concepto de poder interactuar con iOS, lo que estáis viendo aquí a la derecha es el Springboard, ¿vale? Springboard es el homólogo del escritorio de Windows, el escritorio de vuestro Ubuntu o lo que sea. Pues bien, eso no deja de ser al final una aplicación y no deja de ser al final un proceso, ¿vale? ¿Vale? Springboard. Y lo que hago ahí básicamente es identificar cuál es el proceso, el PID, ¿no? El identificador de proceso que está ejecutando esa aplicación. Concretamente, si os fijáis aquí, esta es la aplicación, se llama Springboard, y aquí, esto que estáis viendo aquí, 32.206, es el PID, ¿vale? El identificador del proceso. Os voy a hacer rápidamente una pequeña demo rápida, luego vamos a entrar en detalle con esta misma herramienta, pero para que entendáis un poco la idea, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, esto que acabo de hacer ahora mismo, luego lo voy a explicar con más detenimiento. Lo que acabo de hacer ahora mismo es hacer un hook que se llama, ¿os acordáis del Capitán Garfio, Capitán Hook? Bueno, pues lo que hago con un hook, lo que hago es engancharme a un proceso que está ahora mismo en ejecución, ¿vale? Ese proceso es el 32.206 y he utilizado una herramienta que se llama Cycrypt. ¿Os acordáis del último control que hemos visto de evitar el uso de intérpretes para nuestra aplicación? Esto es un intérprete, ¿vale? Esto está en una especie, está desarrollado entre Objective-C y JavaScript. Y me permite interactuar con, en este caso, con la aplicación. La aplicación es el propio escritorio de iOS que se llama Springboard, ¿vale? Bueno, aquí tengo preparado una serie de cosas, fijaros, ¿vale? Para evitar efectos demo, pues digo, tiro de historial, ¿no? Tecla arriba y fuera. Bueno, fijaros, he preparado aquí una pequeña sintaxis que lo que voy a hacer es crear un mensaje, el típico, el push, ¿no? El mensaje que sale en nuestros dispositivos móviles, y ahí he puesto en mensaje en rojo, pues he puesto un saludo a todos los asistentes de Cybercamp, ¿de acuerdo? Bueno, pues defino ese objeto, acabo de crear ahora mismo un objeto de tipo UI, User Interaction o Interface Alert View, y lo que voy a hacer ahora con ese objeto que acabo de crear ahora mismo es simplemente decirle que ese objeto que es de tipo alert, quiero invocar, os lo explico porque lo que estáis viendo entre corchetes, a la izquierda, la primera parte de lo de alert view es el objeto y la segunda parte del show es el método que quiero invocar. Entonces lo que quiero es ese objeto hacerle un show, que se muestre, ¿vale? Por lo tanto, si hago esto, pues podéis ver cómo lo que acabo de hacer es invocar en este caso una alerta y muestro el mensaje. Pues yo puedo, con el intérprete este que estábamos comentando, puedo llegar a interactuar también con otras aplicaciones y puedo intentar en tiempo de ejecución, en runtime, modificar el comportamiento, ¿vale? Lo vamos a ver después a continuación. Otra cosa curiosa, por ejemplo, esto que estoy haciendo aquí, ¿vale? Como estoy ahora mismo, sigo en el Springboard se encarga de gestionar pues todo lo que estáis viendo en el escritorio, entre ellos también cosas relacionadas con los iconos. Lo que hago con esa instrucción básicamente es decirle en este caso a Cycrypt que me diga, que me devuelva cuál es la dirección concretamente de una clase que se llama SB Icon Content View,
que lo que me permite es interactuar con los iconos, que al final son otro objeto más, ¿vale? Bueno, pues esa clase está definida aquí en esta dirección de memoria, y lo que yo voy a hacer es crear una variable que me permita interactuar rápidamente con esa dirección. Aquí, bueno, mira, aquí tenéis un ejemplo claro del ASLR. Estas son pruebas que yo he ido haciendo. Como veis, la dirección de memoria que yo tenía ahí puesta era otra, y ahora pues se ha ejecutado en la misma aplicación, pero está en otra dirección de memoria distinta, ¿vale? Le está aplicando lo que es, en este caso, ASLR. Bueno, pues vamos a coger esta dirección de memoria y básicamente lo de usar la palabra instance es un poco, para los que sois programadores, es un poco confuso aquí, porque aquí no crea una nueva instancia de un objeto, sino lo que hace es como si fuera un puntero, ¿vale? No quiero tampoco entrar mucho detalle en temas de programación, pero como si fuera un puntero le digo A, la variable A va a apuntar a esa dirección, ¿vale? Ya lo tengo ahí, de hecho si pongo A, podéis ver que tengo apuntando a esa misma dirección. Perfecto, bueno, pues ahora que tengo el control sobre el tema de la clase que gestiona los iconos, pues puedo hacer cosas como esta. ¿Vale? Por ejemplo, hay un atributo que es hidden, que es oculto. Bueno, pues yo puedo decirle que la variable A, que apunta a esta clase, pues tiene un atributo que es hidden, donde le pongo true, y le digo que es verdadero. Bueno, pues con eso consigo decir que los iconos son ocultos, ¿vale? Obviamente, si le digo aquí a false, pues vuelvo a tener los iconos, ¿vale? Puedo jugar también con lo que se llama la transparencia, con el alfa, ¿vale? El A.alfa es un atributo también que es la transparencia. La transparencia por defecto es 1, pues yo puedo decirle que es 0.5. No sé si se nota, pero los iconos se han puesto más transparentes. De hecho, para que lo veáis mejor, vamos a ponerlo a 2. ¿Veis? Y para volver a recuperar el alfa, lo pongo a 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues este intérprete, este script, es lo que me permite pues, interactuar con este tipo de aplicaciones, ¿vale? Luego lo vamos a ver sobre otro tipo de aplicación, donde vamos a jugar entre ellos, ¿no? Muy bien, vamos a seguir con la presentación. Y nos habíamos quedado en esta parte, Application Mapping, Client Attack, Network y Server. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero es que veáis también que OWASP nos propone una serie de un arsenal de herramientas que podemos usar para llevar a cabo todas estas pruebas que tengamos que hacer, ¿no? Con la idea de evaluar los controles de seguridad. Bueno, pues esta imagen también es de OWASP. Está dividido básicamente en 4 tipos de herramientas. Pues tenéis, en la parte izquierda, pues tenéis desde el iAnalyzer y el Snoopit, que son el segundo y el cuarto, que quizás sean de los más usados para realizar de alguna forma esa auditoría de forma semiautomatizada, ¿vale? La parte derecha, Forensic, como su nombre indica, todo lo que son herramientas de temas forenses. Quizás sea la categoría que a nosotros menos nos interesa como auditores, ¿vale? Porque en la parte, lo que OWASP nos propone en su proyecto de seguridad, no hay puramente tareas puras de análisis forense, sino que bueno, nos sirven más las que estamos viendo aquí de ingeniería inversa, de desensambladores, de compiladores, es lo que más nos puede llegar a interesar. Bueno, antes de eso, quería comentaros que aquí hay un montón de herramientas y ahí, en la parte izquierda, en el iOS, en la parte de ingeniería inversa, aparece el Syscript, que es lo que yo acabo de usar como intérprete, ¿no? No es puramente ingeniería inversa, lo que pasa es que tampoco no hay otra categoría donde meterlo, pero bueno. Luego tenemos aquí en desensambladores, tenemos el IDA, el Class Dump, que también lo vamos a ver, y el Hopper y el OTool, ¿vale? Todos son desensambladores de compiladores que nos dan un pseudocódigo que podemos también llegar a usar. Aquí yo he hecho en falta una herramienta que es fundamental para esto, que es Radare, que bueno, en principio no estaba desarrollado para
para hacer temas de ingeniería inversa, era más un editor hexadecimal para temas de recuperación de disco duro, información y eso, pero la verdad es que, bueno, pues la forma en la que se ha ido desarrollando y todo, pues al final hace que sea bastante útil para, por ejemplo, desensamblar, decompilar, depurar incluso, ¿vale? Y aparte tiene soporte para iOS, que es lo que a nosotros realmente nos interesa. Bueno, vamos a pasar ya directamente a preparar el entorno de trabajo. Disculpa. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar primero por lo más importante, es decir, si queremos hacer lo que hemos visto aquí en cuanto a los controles de seguridad y todo eso, no tenemos más remedio que romper la cadena de seguridad que tiene el dispositivo. Ojo, me refiero al dispositivo que voy a usar para hacer la auditoría de seguridad. Yo luego tengo mi otro teléfono, el cual no tengo con jailbreak, porque no quiero que donde uso pues, datos personales, no tengo fotografías de mis niños, tengo el correo electrónico de la empresa, no quiero meter el jailbreak porque rompo toda la seguridad que Apple me está aportando. Sin embargo, en este dispositivo que uso para hacer la auditoría de seguridad y para jugar con el Springboard y jugar todo eso, pues bueno, aquí no me importa, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos que romper esa cadena de seguridad, que es aplicando lo que es el jailbreak. Para eso, yo por ejemplo, uso bastante lo de Pangu Team, ¿vale? Son una gente que se dedica pues a desarrollar jailbreaks y casi siempre son de los primeros que tienen jailbreaks publicados. Aquí tenéis un pantallazo de la página web de un jailbreak, en este caso de la 9091. Y tan fácil como descargarse. Hay muchas formas de hacerlo. Este concretamente se descargaba un pequeño ejecutable de Windows y que con el dispositivo conectado, pues nada, era simplemente un asistente, seguir y ya está. Se reiniciaba al final el dispositivo y teníamos el jailbreak. ¿Qué significa tener jailbreak? Pues aparte de romper todo lo que hemos dicho hasta ahora, también significa tener accesible lo que se llama un App Store alternativo, digamos, ¿vale? Que se llama Cydia. Está desarrollado por Jay Freeman, por Saurik, que además es también autor de muchos de los repositorios y muchas de las utilidades que en Cydia podemos encontrar. Y básicamente lo que nos va a permitir Cydia es instalar herramientas útiles para hacer la auditoría de seguridad. Obviamente hay otras personas que hacen otro tipo de uso de Cydia, que es hago jailbreak para tener Cydia, para esa aplicación que es de pago en el App Store, descargármela sin pagar nada, ¿vale? Con los riesgos que siempre eso pueda conllevar, de que nos podamos descargar de fuentes que no son de confianza, ¿no? O quizás no son muy fiables, podamos descargar algún tipo de software que nos podamos encontrar algún tipo de regalo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Vale, ya le he hecho el jailbreak, me he descargado el programita del Pangu Team, le he hecho el jailbreak y tengo Cydia. Lo primero que tenemos que hacer es instalar, como yo tengo hecho, un servidor SSH, ¿vale? Que es la pantallita de la izquierda que hemos visto, esa conexión, es una conexión al SSH de este dispositivo y para ello pues instalamos un servidor, en este caso el OpenSSH, que de hecho está desarrollado y mantenido por el mismo Jay Freeman, el Saurik, que es el creador de Cydia. Importante, ¿vale? Lo tenéis marcado arriba. Ojo, credenciales por defecto. Root Alpine. ¿Vale? Eso significa que cada vez que hagáis un jailbreak, si instaláis un servidor SSH en vuestro dispositivo, que sepáis que por defecto, y es conocido, está publicado eso, el usuario por defecto, mejor dicho, la contraseña por defecto de root es Alpine. ¿Vale? Lo primero que tenéis que hacer, obviamente, la primera vez que os conectéis al SSH, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, os conectéis al SSH, lo primero que tenéis que hacer es passwd para cambiar la contraseña de root y ponerle cualquier contraseña que se ocurra, menos la de Alpine. De hecho, hay últimamente en la Wi-Fi pública o en la Wi-Fi del AVE, ¿no? Pues se está jugando mucho con esto en el sentido en que pues lo que se busca un poco es posibles
dispositivos iOS que tengan jailbreak hecho y que, bueno, que tengan el SSH activado, ¿no? Al final, cuando estamos en una Wi-Fi pública y estamos escaneando lo que son los dispositivos que están conectados en esa Wi-Fi, hay una forma, más o menos, aparte de la Mac, ¿no?, de buscar por una Mac que sea de Apple, lo que se suele hacer ahora también es buscar por servicios que son más o menos específicos de Apple, como es el servicio Bonjour. El servicio Bonjour es lo que nos permite, por ejemplo, cuando yo activo... Ay, no se está viendo ahora, perdón. ¿Vale? Cuando yo activo aquí el AirPlay para duplicar la pantalla, esto al final, la forma en la que mi dispositivo de Apple está informando, en este caso un dispositivo de la misma red, porque estoy conectado con el móvil, de que hay un AirPlay disponible es con el servicio Bonjour, ¿vale? Entonces, si nos encontramos en una Wi-Fi pública, según un escaneo de red, nos encontramos un dispositivo que tiene servicio Bonjour, creo que es puerto 1900 y el 5353 en UDP. Si están abiertos y tienen SSH, pues la gente lo siguiente que está intentando hacer es root al PINE, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis eso en cuenta. Bueno, pues ya tengo jailbreak, tengo OpenSSH, me he conectado por SSH a mi dispositivo, le he cambiado la contraseña, le he quitado al PINE y software que nos puede ser de interés. Lo primero, podéis instalar, si os manejáis en Ubuntu, Debian o cualquier distribución de Linux, si queréis usar el paquete, el apt, ¿no?, para el gestor de paquetes, con Cydia también hay uno que se llama el apt07 strict, que al final lo que hace es instalar todo lo necesario para que desde el SSH podamos hacer un apt-get install, el BIM, apt-get install, tcpdump o lo que sea, ¿vale? Pues eso podemos hacerlo también con este paquete. Bien, herramienta necesaria, herramienta que vamos a necesitar para hacer todo esto, ¿vale? Pues bien, tenemos pues desde Nmap, SQLite 3, que es un cliente, o SQLite 3, que es un cliente de base de datos de este tipo, PLUtil, ahora lo vamos a ver, Clutch, wget, netstat, para ver las conexiones que tenemos, File, para ver de qué tipo de fichero es un fichero, el top, para el proceso, PS, un zip, también, interesante un zip. Deciros que los puntos IPA en iOS son todos ficheros zip, son de tipo zip. Por lo tanto, yo puedo descargarme un punto IPA y con el unzip puedo descomprimirlo. Y puedo ver todos los ficheros que contiene. Curl, find, tcpdump y nano, ¿vale? Yo no sé si al final, desde organización, las presentaciones las van a subir a algún sitio o no, pero igualmente el que esté interesado en ella, pues que me lo diga, me lo pida y yo la paso sin problema. Son 100 slides, eso sí os lo aviso. Bueno, ¿conocéis esto? ¿Alguien en la sala conoce esto? Levante la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, muy bien. Bueno, pues esto es una aplicación que está desarrollada de forma a conciencia, de forma vulnerable, para poner en práctica nuestros conocimientos en seguridad web. Bueno, pues lo curioso de esto es que para iOS también tenemos uno que se llama Dan Vulnerable iOS Application. Entonces, para los que vayáis a empezar, o los que hayáis empezado ya y queráis seguir practicando vuestros conocimientos desde el punto de vista de auditar y de evaluar esto, pues que sepáis que hay una aplicación que es vulnerable, que está desarrollada a conciencia vulnerable, para que podáis hacer este tipo de pruebas. Y fijaros que en el lado derecho, de hecho, la aplicación es muy buena, porque la aplicación, a la derecha, como estáis viendo aquí el menú, pues tiene una serie de opciones para que nosotros probemos e intentemos identificar posibles vulnerabilidades. Y lo bueno es que están íntimamente relacionadas con el top 10 de riesgos y con los controles que OWASP nos propone. Por lo tanto, nos viene genial, porque al final lo que vamos a practicar son técnicas que podemos aplicar luego cuando evaluemos los controles de seguridad que OWASP y ENISA nos propone. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de empezar? Pues hacer una auditoría
de una aplicación móvil, pues no es tampoco una tarea fácil, ¿no? Tiene su complejidad y al final, como todo proyectos son importantes, yo creo que es interesante el seguir una metodología, ¿vale? Yo siempre, ya os digo, os lo enfoco desde el punto de vista profesional, desde la experiencia que voy adquiriendo, y yo creo que al final esto aporta muchísimo valor al trabajo. El cliente también lo tiene en cuenta y lo valora mucho, el hecho de que, pues eso, ¿no?, que sigamos un estándar, una metodología y todo. Y bueno, como aquí dice, pues al final es el camino, el conjunto de procedimientos que seguimos, ¿no?, para llevar a cabo un proyecto que tiene una cierta complejidad, como puede ser una auditoría de una aplicación móvil. Tema de controles de seguridad, como hemos visto antes, tenemos un testing guide de controles, que he comentado que eran 91 controles, y esto es lo que os comentaba antes, al final no hay que evaluarlos todos, al final hay unos 70 comunes, pero tenemos, como tenéis en la pantalla, ahí tenemos por ejemplo una serie de controles de seguridad que son específicos de plataformas Android. Por lo tanto, nosotros en nuestra matriz, en nuestra hoja de cálculo, al cliente que le entreguemos con el informe, le diremos que hemos chequeado, hemos evaluado todos los controles, este control lo ha pasado, este control ha fallado porque es vulnerable y este control no es aplicable. ¿Por qué? Porque es específico para Android. ¿Vale? Esto siempre en mente, ¿vale? En el momento que vayamos a empezar, vale, voy a empezar a hacerlo, esto siempre en mente, muy importante, ¿vale? Top 10 de riesgos y controles. Pues venga, vamos a empezar. Obviamente, ¿a qué vamos a echar mano? A la chuleta que tenemos, ¿vale? Al cheat sheet que tenemos, y vamos a empezar por la parte de mapeo de la aplicación. Luego vamos a hacer ataques del lado cliente, ataques a la red y finalmente ataques del lado servidor. Esta parte, quizás la parte en la que menos me voy a centrar, y tiene una razón, y es que al final de lo que se trata en esta parte es una parte más puramente de sistemas. Es más identificar cuáles son los servidores que forman parte del ecosistema de esa aplicación móvil, es decir, cuál es el servidor de la API, la base de datos, etcétera, etcétera, y son más técnicas puramente de pen testing de servidores, de sistemas. Pues lo típico, ¿no? Escanear puertos, ver los servicios que tiene, ver si son vulnerables, si no, hacer ataques de fuerza bruta, si tiene protocolos seguros, tema de, no sé, pues todo lo que se ocurra en la parte de sistemas es un tema más puramente de sistemas, ¿vale? Lo otro, sobre todo, donde más me voy a centrar es en la parte de ataques del lado cliente, porque es donde realmente tocamos la esencia puramente de la aplicación, ¿vale? Y eso yo creo que lo vais a entender cuando realmente hablamos de análisis de binarios, cuando hablamos de análisis de sistema de ficheros o cuando hablamos de análisis en tiempo de ejecución. Sobre todo esto último es lo que más juego da. Primera fase, mapeo de la aplicación, ¿vale? Bueno, de lo que se trata aquí básicamente es de analizar lo que es la plataforma y también lo que es la arquitectura de la aplicación. O sea, todo lo que podamos es hacer de usuario, coger la aplicación, instalarla y empezar a usarla y ver cómo funciona. Un mapeo, vamos, es la parte quizás más simple, pero que hay que hacerla. Es simple y no es simple porque hay una parte muy importante en este mapeo que es precisamente el aplicar nuestra lógica como humano, aplicar esa lógica a la aplicación y hacer un uso lógico. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que al final, si nosotros cogemos esta aplicación y se la enchufamos a un framework que lo va a hacer de forma automatizada, pues bueno, tendrá sus criterios a la hora de evaluar, pero posiblemente no alcance ciertos recursos simplemente por lógica, lo que hace es un crawling de posibles URLs o de posibles métodos, clases que vaya llamando, etcétera, etcétera. Pero nosotros sí sabemos que donde pone el login, botón login, pues esa parte va a ser muy importante, porque es la parte de autenticación. O si estamos autenticados porque nos han dado unos usuarios que podamos probar, pues intentar hacer una escala de privilegios y saltarnos ciertas autorizaciones, ¿no? Eso, bueno, no es importante, pero hay una parte que sí se aplica, que es la parte de lógica, que le da su interés.
¿Cuál es el objetivo aquí? Bueno, pues entender el funcionamiento de la app a nivel de usuario, la lógica, usuario, privilegios. ¿Cuál es el flujo de comunicación entre los distintos objetos de la aplicación? ¿Cuándo se producen comunicaciones con el servidor o los servidores? ¿Vale? Atención especial a los eventos que puedan surgir, algún funcionamiento extraño que veamos, de algo que hagamos raro. Imaginaros un campo de un formulario de una aplicación donde introduzcamos, pues en lugar de introducir, si nos pide el código postal, si no está bien delimitado lo que es la longitud y en lugar de 5 metemos pues 50 dígitos, ver comportamientos extraños que pueda tener. ¿Vale? Aquí debajo tenéis lo que es un pequeño diagrama, ¿no? de lo que se intenta, el objetivo de esto. Yo tengo la aplicación y quiero saber pues todas las opciones que tiene, cada opción si llama a una URL porque hay una comunicación con un servidor o no, aquí está el login, aquí hace un check user, pues todo eso, ¿no? Va a ser un mapeo. Esta parte va a estar complementada con otra que vamos a ver luego a continuación, que es donde hacemos un volcado de clases, pero la he dejado más en la parte de clientes, del lado de ataque clientes, pero ahí esa información que nos salga del volcado de clases junto a esto nos va a permitir tener un mapa muy interesante de la aplicación, que es el objetivo de esta fase. Bien, hasta aquí esta primera fase básicamente sería eso. No voy a hacer nada práctico porque es hacer un uso de la aplicación, entender la lógica, etcétera. Ataque de red. Vale. Vamos a ver, aquí qué es lo que queremos hacer. Aquí lo que queremos es llevar a cabo, en este esquema que AWS nos propone, queremos analizar tráfico de red. Muy importante, de hecho, fijaros que está separado. Lo que queremos es analizar el tráfico, pero ojo, es muy importante que diferenciéis entre tráfico que se genera cuando se instala la aplicación y tráfico que se genera cuando la estamos usando. Es posible que haya datos en tránsito durante la instalación de la aplicación que luego no haya durante la ejecución o el uso de la aplicación. Por eso se suelen hacer dos capturas distintas. Cuando instalo por primera vez, hago una captura y tengo un backup que luego voy a poder analizar, y luego cuando la estoy usando normalmente tengo otro backup y la analizo de forma independiente. Ya os digo porque puede ser que en la primera vez que nosotros instalamos la aplicación tengamos que introducir un usuario y una contraseña que posiblemente de alguna forma puedan ir en tránsito en ese tráfico que luego no vaya una vez que tengamos la aplicación ya instalada. ¿Por qué? Pues porque utilice cualquier otro tipo de mecanismo mediante algún tipo de token de autenticación, pero ya no viaja el usuario y la contraseña, que sí ha podido viajar en el primer tráfico. ¿De acuerdo? Importante, no limitarlo solamente a HTTP y HTTPS, ¿vale? No todo el tráfico de una aplicación va por puerto 80 o por 443. Es posible que vayan por otro tipo de puertos, otro tipo de servicios también. Uso de un proxy web para analizar el tráfico web y si queremos también analizar lo que es el tráfico HTTPS, ¿no? Queremos realmente, pues no tendremos más remedio que con algún proxy web local, como puede ser el propio ZAP, que es un proyecto de AWS, o Burp, podemos generar un certificado autofirmado y con ese certificado crear un perfil de confianza en nuestro dispositivo, de forma que cuando yo acceda a una página web que vaya por HTTPS, pues, también se puede descifrar esa información en lo que es en el proxy y puedo analizar esa información. Uso de TCP/DUMP para que de alguna forma podamos analizar todo el tráfico, no solamente el HTTP o HTTPS, sino todo el tráfico. Con TCP/DUMP, una vez que lo instalemos y lo tengamos ejecutando, yo puedo en cualquier momento, imaginaros, vamos a hacerlo un momento. Aquí tenéis la pantalla. Bueno, en este caso, el internet lo tengo conectado aquí, no tengo ninguna aplicación, pero si esto hubiera aquí, pues, bueno, aquí ya simplemente está generando tráfico y ese tráfico, pues no todo tráfico es 80 o 443. Hay otras comunicaciones que también se están haciendo, que al final esto lo podemos guardar con la función -w de TCP/DUMP en un formato backup
que luego podemos analizar a posteriori, ¿vale? De forma pasiva podemos analizar esa información. Todo esto es tráfico que está generando mi dispositivo y no estoy haciendo prácticamente nada. Esto posiblemente o alguna aplicación que tenga en background o propios servidores de Apple con temas de sincronización, tema de lo que sea, ¿no? De tema de nota o lo que sea. Importante, este tráfico, este análisis de tráfico, sobre todo el de TCP/DAM, unido al que podamos hacer con el proxy web, pero al final el TCP/DAM va a salir todo. Aquí van a salir también información muy interesante desde el punto de vista que vamos a detectar lo que son nuevos servidores. Servidores con sus servicios que dan, como su nombre indica, y valga la redundancia, dan servicio a esa aplicación. Por lo tanto, y hay un concepto muy importante en todo esto, que lo tenéis en la parte de abajo y en negrita, que se llama superficie de ataque, ¿vale? Hay una máxima en seguridad, que es que la superficie de ataque o la superficie de exposición tiene que ser la mínima posible. Hay que intentar reducirla al máximo. Pues bien, con esta detección de servidores, lo que estamos haciendo es ampliando esa superficie, en este caso, de ataque. O sea, esos servidores que salgan de ahí los anotaremos, los tendremos ya preparados para que luego, cuando llegue la fase de ataque del lado del servidor, tengamos nuestros mapas de servidores y podamos escanear puertos, servicios, buscar vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un proxy web. Normalmente utilizo Burp para esto, pero bueno, como vengo hablando de OWASP, del proyecto de OWASP, pues he querido poner también un pantallazo de ZAP, OWASP ZAP. ¿Vale? Aquí simplemente veis un pantallazo donde tengo un proxy web escuchando en el puerto 80 y ya lo que hago es, básicamente, pues por aquí. ¿Vale? Aquí en esta parte lo que haría sería configurar lo que es la IP y el puerto del servidor. ¿Vale? Bueno, ¿qué puerto sería? En este caso, por defecto, ZAP, Burp, utilizan el 8080, la mayoría. WebScarab creo que por defecto utiliza el 8000, pero bueno, más o menos. Y a partir de aquí, con lo que acabo de enseñar ahora mismo, de configurar la IP del servidor, en este caso mi portátil puede usar, y el puerto, pues ya empezamos, por ejemplo, a ver, esto es una aplicación móvil que ejecuté en su momento. De hecho, si os fijáis aquí, podéis ver que el dominio es un .mobi, porque es un dominio que esta empresa de la aplicación tiene exclusivamente para comunicaciones con la API de la aplicación. Bueno, pues fijaros qué cosa más curiosa, y es que tiene en una misma petición GET que hacía, en la misma URL, se podía ver claramente lo que es el usuario y la contraseña. ¿Vale? Ahí, sin ningún tipo de cifrado, ni haciéndolo o sea, directamente se puede ver ahí. Si queremos de alguna forma interceptar también tráfico HTTPS, tenemos que hacerlo basándonos en la confianza, ¿no? En este caso lo que hacemos es coger un certificado que hemos exportado, pues bien de ZAP o de Burp, y lo que hacemos el certificado es importarlo en nuestro dispositivo con un perfil de confianza que se llama. O por ejemplo aquí. ¿Vale? Esto es un ejemplo de cómo he creado un perfil de confianza con OWASP, y eso lo que me permite ya es delegar esa confianza para que en el proxy lo que es el cifrado de HTTPS termine ahí, ¿vale? Y al final yo puedo analizar ese tráfico sin ningún tipo de problema. Un ejemplo no se ve muy bien, pero os lo comento. Aquí arriba, esto es una cuenta de Gmail, de Google. Esto es una petición que hace por post para autenticar al usuario y la contraseña, y aunque vaya por HTTPS, si os fijáis aquí, aunque vaya por HTTPS, como tengo el perfil de confianza en el dispositivo con el certificado autofirmado, pues me permite abrir ese tráfico y verlo, y ver aquí pues el usuario Gmail que he introducido y la contraseña bla bla bla.
¿vale? Ataque del lado servidor. Si os fijáis, he dejado la parte de ataque del lado cliente, la he dejado para el final, porque es la más extensa y la que más jugo tiene. Esta de ataque del lado servidor, como he comentado antes, no me voy a parar mucho porque es un tema puramente de sistema. De hecho, lo que se suele hacer es, al final, el proyecto de una auditoría de una aplicación móvil es un proyecto bastante complejo. Al final, lo que hace es repartirse el trabajo y esas fases dividirla, pues, oye, pues tú te dedicas a la parte de tráfico web, tú te dedicas... Y hay una parte que es, oye, mira, a partir del mapeo de aplicación que he hecho, a partir del análisis de tráfico que acabo de hacer, pues mira, estos son los servidores con los que esta aplicación se comunica. Por favor, para la fase de ataque del lado servidor, te paso la dirección IP, este es el alcance de tu trabajo y devuélveme, por favor, un anexo donde aparezcan las vulnerabilidades de los sistemas. ¿De acuerdo? Bueno, pues sería dividir esa fase, dividirla en dos partes. Una, puramente lo que se llama TCP attacks, que yo aquí incluiría también TCP y UDP attacks, ¿vale? Las dos cosas. Y la parte de ataques puramente HTTP, ¿vale? Lo que comentaba, al final lo que voy a hacer es la información que he obtenido durante el mapeo y la captura de tráfico es la que voy a usar como alcance, es decir, esas son las IP de los servidores que yo voy a auditar. Puertos abiertos que tengamos tanto TCP como UDP, servicios publicados que haya ahí, posibles vulnerabilidades asociadas a esos servicios, al software que hay detrás corriendo en esos servicios, posible existencia pues, de firewall, IDS, IPS, WAF que haya, ¿vale? En el caso de que haya, pues intentar aplicar algún tipo de técnica de bypass, ¿no? de saltarse algún tipo de regla. Y, muy importante también, sobre todo, acordaros que teníamos TCP attacks, TCP UDP y HTTP attacks. La parte de HTTP attacks es puramente seguridad web, porque al final muchas aplicaciones no son del todo nativas al 100%. Hay una parte en la que hacen uso a lo mejor de lo que se llama el componente WebView y hacen muchas peticiones tipo web, como la que hemos visto antes, donde hemos visto el usuario y la contraseña en la petición GET. Vale, pues esa parte se analizaría de forma independiente y ahí podríamos encontrar pues, las vulnerabilidades que encontramos en otras aplicaciones web, SQL Injection, XSS, Cross-Site Exposure, lo que se ocurra, ¿vale? Del top 10 también que tenemos para web. De hecho, fijaros, aquí tenéis un ejemplo, esto es ZAP. ZAP tiene una cosa muy curiosa y es que sobre la marcha podéis ir haciendo, bueno, Burp también, ¿no? Tiene el escáner también, ¿no? Pero bueno, ZAP lo hace de forma activa y conforme estáis navegando o haciendo uso en la aplicación, va haciendo las peticiones y de forma pasiva ya va analizando esas peticiones y las respuestas del servidor y es capaz de determinar si una aplicación es vulnerable, en este caso, a una vulnerabilidad de tipo web. Aquí tenemos un ejemplo de que la misma aplicación antes que hemos visto, de hecho, podéis verlo aquí, que sigue apuntando al punto MOBI, ¿vale? Pues es vulnerable, en este caso, a CCRF. ¿De acuerdo? Bien, esta es la parte más... bueno, la más completa en cuanto a contenido, ¿vale? Donde más nos vamos a parar. Estos son ataques del lado cliente, ¿vale? ¿Qué significa esto? Lo que hemos visto al principio en esta pequeña demo que he hecho de jugar con los iconos y eso al final es jugar con el cliente, o sea, del lado del cliente, del lado donde está el dispositivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues esta parte del lado cliente se divide en tres partes. Se divide en análisis del sistema de ficheros, análisis del binario y análisis en tiempo de ejecución. Bueno, vamos a empezar por análisis del sistema de ficheros. Para empezar, en iOS tenéis dos usuarios, usuario root y usuario mobile. Ambos, como hemos comentado antes, con contraseñas por defecto. Aquí tenéis un pantallazo de un PS de los procesos de iOS, donde podéis comprobar efectivamente la columna de la izquierda donde aparecen los distintos usuarios, ¿vale? User y mobile. Como ya os podéis imaginar, el root pues con permisos root y mobile con permisos más limitados.
¿Qué nos vamos a encontrar en el sistema de ficheros? Bueno, pues para aquellos que seáis Linuxeros, pues estáis enhorabuena porque iOS sigue usando el estándar del sistema de ficheros, el FHS, ¿no? El File System, la jerarquía de sistemas, que es básicamente lo que estáis viendo aquí, que os sonará el sys, el mount, el opt, el etc, el boot, etc, root, tmp, bin, sbin, o sea, lo que podemos ver en nuestro Debian, en nuestro Ubuntu. De hecho, aquí tenéis un pantallazo del iPad donde podéis ver que sigue precisamente esa jerarquía con alguna diferencia. Por ejemplo, el directorio etc es un enlace simbólico a private etc. Lo mismo ocurre con tmp, con var y con user. En el caso de user es un enlace simbólico al directorio var mobile. Pero tenéis también bin, tenéis boot, sbin, tmp, mount, lib de librería. O sea, se parece bastante. Por lo tanto, los que tengáis más o menos soltura, ¿no?, en moverse en ese tipo de sistema de ficheros, os vais a encontrar muy cómodos cuando hagáis un SSH a un dispositivo iOS. Bien, ¿dónde encuentro? Estamos hablando del sistema de ficheros. ¿Dónde encuentro realmente la información interesante o creo que tengo que buscar? Bueno, lo primero, que sepáis que todas las aplicaciones preinstaladas y todas las que instalemos, todas las aplicaciones preinstaladas, incluyendo Cydia, se encuentran todas en /application. Bueno, vamos a hacerlo así. Aquí veis, por ejemplo, Safari, vídeos, que son, si abrimos esto, bueno, pues la mayoría de lo que estáis viendo aquí, pues books, el tema de vídeo, el calendario, FaceTime, todo eso están en /application, todo, ¿vale? Incluyendo Cydia. Aquí. ¿Qué pasa con las aplicaciones que hemos instalado desde App Store con Cydia o con una aplicación que se llama IPA Installer? Bueno, pues esto es importante porque además esto ha cambiado recientemente. Antes estaba en /var, Mobile Application, y ahora Apple lo ha colocado aquí, en /var, Containers, Bundle y Applications, ¿vale? Y aquí han sido muy graciosos y en lugar de ponerle el nombrecito de cada aplicación, pues ponen ahí un identificador de no sé cuántos caracteres. Y bueno, la verdad que de alguna forma cuando queremos buscar una aplicación que está instalada, pues nos cuesta más trabajo el localizarla, ¿vale? Al final, bueno, para que veáis de primera mano. ¿Vale? Entonces son las aplicaciones que hay y como podéis imaginaros, pues bueno, encontrar aquí una aplicación, si es la última que he instalado, pues bueno, con ls-ltr, es decir, ordéname la salida por tiempo y a la inversa, pues entonces en la última tendré la última que acabo de instalar, ¿vale? Pero si ya lleva tiempo instalado, pues bueno, ahora ponte a buscarlo. Hay una forma de hacerlo que yo suelo utilizar, que al final es decir, pues bueno, lístame todo lo que hay, o podéis usar el comando find, también, podría ser el find, o con el propio ls, pues lo que podría hacer es un grep de una aplicación, le quito para que no me diferencie mayúscula y minúscula, ¿vale? Y si os fijáis, esa aplicación que es la que yo estoy buscando, lo que me sale solamente es el nombre de la app. Pero bueno, jugando con el grep, le puedo decir, pues mira, muéstrame las 5 líneas anteriores, con el B, con el before, 5 líneas anteriores, y así sé dónde se encuentra SoccerStart, y se encuentra aquí. ¿Vale? Con el find también podéis hacerlo. Bueno, son simplemente truquillos, ¿no?, que cada uno aplica
Aquí está instalada todas las aplicaciones, instalada con App Store, Cydia o el IPA Installer. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en una aplicación? Lo que es la estructura común de directorios. Bueno, pues cuando entramos a uno de esos directorios, lo que nos encontramos siempre es un subdirectorio con el nombre de la aplicación .app, que es lo que estáis viendo arriba, y luego tenemos dos archivos que vienen por defecto, que vienen con temas de iTunes, ¿vale? Que son el artwork y el metadata. Ahí casi nunca va a haber cosas interesantes porque son cosas más del propio sistema de iTunes que de la propia aplicación. Ahora, dentro del directorio que tiene el nombre de la aplicación .app, ahí sí nos podemos encontrar ya lo realmente interesante, que es el propio binario de la aplicación, ficheros de propiedades, base de datos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, base de datos. ¿Cómo podemos encontrar base de datos? Aquí sí podemos hacer uso del find y lo que voy a hacer es buscar posibles bases de datos con extensiones .db, .sql o .sqlite. Como podéis observar aquí, lo que he hecho ha sido dentro de del directorio de una aplicación, hago un find, encuentro ahí una base de datos y si le hago el comando file, me comprueba, o sea, me verifica efectivamente que es un SQLite, ¿vale? Vamos a ver una cosa rápida. Aquí tenéis... Este es el DVIA, la aplicación esta que es vulnerable de aplicación móvil. Aquí hay una parte que es la de Insecure Data Storage y Encore Data. El nombre, correo electrónico, teléfono y contraseña que yo introduzca aquí se guarda en una base de datos, ¿vale? Bien, pues vamos a comprobar una cosa. Yo aquí he introducido ya información. Si me voy a Applications y el nombre de esta aplicación, que es la que yo estoy usando para jugar con ella, ¿no? Pues dentro de Documents, creo que es, aquí tenemos una serie de bases de datos, ¿lo veis? El Core Data SQLite. Pues bien, pues puedo coger con SQLite 3, que es el cliente SQL que tengo, y puedo abrir la base de datos, ¿vale? He abierto la base de datos y estas son las tablas que tiene. Z-user, Z-metadata, model caché, primary key. Pues bien, yo aquí puedo hacer sintaxis de SQL, un select all de Z-user, perdón, from Z-user. ¿Vale? Y ahí tengo la información. Esta información es la que yo he introducido aquí. Nombre, apellido, nombre, correo, teléfono y password. Bueno, pues esa base de datos, si no está convenientemente cifrada, esa información pues queda aquí accesible, ¿vale? Esto es un ejemplo claro de lo que es almacenamiento inseguro de la información. Bueno, pues vamos a seguir. Aquí tenéis otro ejemplo. Este es la aplicación de notas de iOS. Entra también en la base de datos, muestra las tablas y hay una tabla que se llama Z-Note, donde yo me fui e introduje una nota en la aplicación que es Hola Cybercamp, que igualmente puedo leer la base de datos y ver el contenido de las tablas. Cosas importantes también. Hay un fichero que esto es exclusivamente de Apple, que son los ficheros, que son Apple Binary Property List, que son ficheros de propiedades, que son aquellos que terminan en extensión plist. Tienen formato XML y hay algunos de ellos que no se pueden leer como si fueran texto plano, ¿vale? Para eso hay que utilizar una herramienta que antes hemos visto que se llama PLUtil, que me permite visualizar el contenido de esos ficheros. Volvemos aquí a lo mismo. Fijaros, aquí lo que en la misma aplicación esta de vulnerable hay un fichero que es el userinfo.plist, que si os fijáis con el file lo que he hecho ha sido decirle que me diga qué tipo de fichero es y es un XML, y con PLUtil lo que hago es visualizar el contenido. Bueno, yo en su momento en esa aplicación puse que mi nombre de usuario era username y la contraseña era hackandbeers. Bueno, pues con PLUtil podemos también extraer esa información. ¿Cómo podemos buscar ficheros que sean de tipo propiedades, listado de propiedades, pero no tengan la extensión plist? Bueno, pues aquí podemos hacer un poco un juego con el find
y lo que hacemos aquí es buscar dentro del directorio de la aplicación, búscame todos los archivos y a todos los archivos le ejecuta el comando file y de la salida de file me hace un grep y me muestra aquellos que sean de formato plist. Entonces, como el file me devuelve el tipo de fichero, aunque ese fichero no tenga extensión plist, con este comando puedo buscar ese tipo de fichero. ¿De acuerdo? Igual, puedo también plutil a ese fichero y sacar información. Como curiosidad, ese dato que estáis viendo ahí, el demo value, es la latitud y longitud de este auditorio. Que es esto que estoy viendo aquí, sacado del Google Maps, simplemente. Bueno, esa es la parte del sistema de ficheros. Ya habéis visto que se puede sacar información bastante interesante si los data at rest, lo que son la información en reposo, si no están cifrados correctamente, ¿vale? O no están ofuscados o lo que queráis, ¿no? Lo que quiera el desarrollador aplicarle. Vamos a la parte de análisis del binario. Bueno, objetivo aquí, básicamente, bueno, sacar información genérica del binario, información de posibles subbinarios y arquitecturas que tengan, hacer un volcado de clases, análisis de símbolos, dependencias, de cadenas, de strings que tengan, comprobación de si está cifrado o no, comprobación si tiene activado o no el ASLR, el famoso el PIE, ¿no? Para hacer siempre que las direcciones sean aleatorias, hacer un desensamblado y una depuración, ¿vale? Una decompilación y también podemos hacer depuración. Bueno, por ejemplo, para sacar una información genérica del binario, podemos hacer uso del framework de Radare y ahí dentro hay una utilidad muy interesante que se llama Rabin 2. ¿Vale? Bueno, pues simplemente le decimos Rabin 2 I mayúscula, o sea, guión I mayúscula y le damos el nombre del binario. En este caso, el binario que estáis viendo es ese. Y eso nos da una información bastante interesante, como a qué arquitectura pertenece, ¿no? Por ejemplo, cuántos bits, tipo de fichero, el match 0. Pero aquí hay un dato interesante, que es el tema de cifrado tiene puesto a false, ¿vale? Y es normal porque esta aplicación en la que yo me he bajado para que esta que es vulnerable, pues bueno, entre otras cosas, no viene cifrada. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí tenéis un montón de información que nos sale de Rabin. También otra herramienta interesante para analizar binarios es la herramienta OTool, donde podemos también sacar información, en este caso, de lo que es la arquitectura. Como podéis ver aquí, el primero está... La arquitectura que tiene ese binario está preparado para RM 64 bits. Luego, sin embargo, más abajo he cogido el juego del Pac-Man y el binario y le he hecho lo mismo con OTool. En este caso, el binario de Pac-Man sí está preparado para dos arquitecturas, para V7 y para V7S. ¿Vale? Ahora después vamos a hablar del tema de los subbinarios. Podemos listar también lo que son símbolos. Es decir, símbolos son cuando se hace la compilación del código fuente para tener el código objeto o directamente ya el ejecutable, los compiladores generan una tabla de símbolos que hacen referencia a esas funciones, variables que nosotros usamos. Bueno, pues podemos también, a partir de un binario, sin tener código fuente, podemos sacar referencias que son esos símbolos. Por ejemplo, aquí ya, por eso os comentaba que ese mapeo inicial que hacemos junto al análisis que hagamos aquí, nos va a dar ese mapa de la aplicación, porque, si os fijáis, os acordáis al principio que os dije que había aplicaciones que incorporaban una funcionalidad para detectar el jailbreak. Bueno, pues aquí hay un método que se llama jailbreak detection, ¿vale? Bueno, y hay más clases definidas. También con Rabin, en este caso, de Radare, en este caso, en lugar de menos I mayúscula, con S. Strings, todo lo que sean cadenas, es decir, si miramos ese binario en ensamblador, hay una sección donde se definen lo que son
variables, ¿no? Lo que son información, data que se va a utilizar. Pues bien, si ahí tenemos definida una serie de strings, de cadenas, que pueden ser, por ejemplo, mensajes que salen en la aplicación, pues eso va a salir aquí. Una cosa interesante, por ejemplo, también de los strings, que lo he puesto marcado ahí en rojo, es que puedo buscar también información como conexiones que haga HTTP. Por si se me ha escapado algo en el burp o en el zap, mediante el análisis que he hecho de tráfico web, si se me ha escapado algo. ¿Por qué? Porque simplemente cuando yo he hecho uso de esa aplicación no ha hecho esa comunicación con el servidor por HTTP o HTTPS. Sin embargo, yo me cojo el binario directamente, le hago un análisis estático al binario y le digo, dime los strings que tiene. Y seguro que en algún sitio está definido esa URL que al final es más información, porque esa URL al final está en un servidor y el servidor lo añado a mi superficie de exposición. ¿Vale? Depuración, desensamblado, parcheo. Aquí podemos hacerlo también, lo podemos hacer con Hopper, que está más orientado a Mac OS, o también con Radare, ¿vale? En el caso de Hopper, aquí tenéis una captura. Lo que aquí pues se podría buscar, por ejemplo, es intentar hacer algún bypass a un login o saltar algún tipo de funcionalidad. Casi siempre lo que vamos a intentar buscar son instrucciones donde se haga una comparación de algo, como puede ser, por ejemplo, un usuario y una contraseña, y en función de si se cumple o no, es decir, si esa contraseña, la que ha introducido el usuario y la que tiene que comprobar si son iguales, pues que nos delegue a una parte del programa o a otro. Es decir, nos mande a una dirección o a otro. Pues lo interesante sería intentar analizar este binario, buscar ese tipo de instrucciones, y aquí, por ejemplo, el que está marcado es una instrucción que es un salto condicional, ¿vale? En este caso, en ensamblador normalmente los saltos son JMP, JE, JNE, ¿no? Son saltos condicionales o incondicionales, pero, ojo, estamos en iOS y esto es arquitectura ARM. Aquí los saltos condicionales e incondicionales se hacen con el comando B, que es branch, como abrir una rama nueva. Y aquí hay ramas que si la comparación anterior se cumple o no se cumple, lo que hace es moverlo a otra parte del programa. ¿Qué pasaría si yo cogiera este binario, lo edito hexadecimalmente, ¿no? Lo que hago es editarlo, parchearlo, y donde pone BPNE, pues lo que hago es decirle, quitarle BPNE y decir, por ejemplo, B, que haga siempre un salto incondicional. Que me da igual lo que introduzca el usuario, si es correcto o no es correcto, siempre se va a ir a la parte del programa donde supuestamente el usuario se ha autenticado correctamente. ¿Vale? Radare, igual. Aquí tenemos un dump tenéis en un lado lo que son los bytes, ¿no? el código objeto, los bytes que genera pues, en esas direcciones. Aquí tenéis la instrucción en ensamblador, en este caso en arquitectura ARM, igual. Buscamos instrucciones interesantes que nos permitan controlar ese flujo del programa. Bueno, eso puramente lo que es el binario. Vamos ya, y ya para terminar, vamos a la parte del runtime análisis, ¿vale? Bueno, esto es análisis en tiempo de ejecución. Y aquí es donde vamos a ver lo que acabo de comentar antes de el intérprete del Cycrypt para trabajar con una aplicación una vez que tenemos todos los métodos y jugar con ellos. Aquí hay cosas importantes porque aprovechando toda esta información que hemos ido viendo antes, al final de lo que se trata en este punto es, vale, ya tengo información obtenida en fases anteriores, pero lo que yo quiero ahora no es pseudocódigo, pero sí información de las clases que me den mucha idea de cómo funciona esa aplicación. Es decir, obtener lo que son métodos, son clases y métodos de esa aplicación. ¿Vale? Métodos, funciones, argumentos, y luego lo que hay en la parte final, el método Swizzle, es también una técnica que hay dentro que tiene OWASP definida, que es jugar con esos métodos, aplicarle un argumento, en tiempo de ejecución cambiar básicamente el comportamiento. Cosa importante cuando vayáis a hacer esto, diferenciar entre aplicaciones preinstaladas y otras apps. Las que están preinstaladas no están cifradas, por lo tanto el volcado es inmediato. Las que vienen instaladas de App Store
de Cydia o de Lipa Installer vienen cifradas, ¿vale? Por lo tanto, el volcado no se puede hacer directamente, hay que hacer una tarea previa que es un descifrado de aplicación. Para eso utilizamos el clutch. Y cuando tengamos descifrada la aplicación, el volcado de clase, que es lo que a mí realmente me interesa para tener un mapeo correcto y jugar con ella, lo que vamos a hacerlo es con class dump hacemos ese volcado. Bueno, fijaros, aquí tenéis una aplicación sin cifrar. Yo, lo que es el volcado del class dump es prácticamente instantáneo. Como podéis ver aquí, esto es la salida de un class dump y en la parte de aquí abajo al final, pues ya podéis ver, bueno, pues objetos definidos, variables definidos, el ancho, el alto. No, obviamente no cabe todo, pero abajo están las clases, hay métodos, hay cosas interesantes. ¿Qué pasa? Bueno, aquí tenéis la imagen, ¿veis? Aquí tenéis métodos, tenéis lo que son variables, pero aquí los métodos a la izquierda lo que indica es el tipo de valor que devuelve. Simplemente, pues aquí por ejemplo, no sé, había uno que era, por ejemplo set city name. Cuando yo cojo mi aplicación, esta es la aplicación del weather, del tiempo. Si yo cojo mi aplicación y le digo que quiero ver la temperatura de la ciudad de Córdoba en España, eso tiene un identificador y ese identificador se le pasa aquí al método como argumento. ¿Lo veis? Aquí, un ID. ¿Qué pasa con la aplicación descifrada? Pues aquí es más complicado. Aquí lo primero que tenemos que hacer es descifrarlo. Aquí tenemos dos opciones. Descifrar completamente la aplicación, donde tendríamos un fichero IPA, que recordad es un zip, por eso lo de instalar un zip para descomprimirlo. Y por otro lado, directamente hacer un volcado con class dump solamente el binario, que realmente no es suficiente, porque a raíz del binario podemos sacar las clases. Aquí tenéis un ejemplo de intentar hacer un class dump con una aplicación cifrada. Todo cifrado. Métodos cifrados. Por lo tanto, no podemos ver nada, ni nada interesante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Descifrar. Con eso utilizamos el clutch. Primero clutch -i, que me muestra todas las aplicaciones que tengo instaladas. Todas las que tengo instaladas son, bueno, esas y más. Y luego, con clutch -b y el identificador de la aplicación que había en el listado anterior, ya consigo hacer el descifrado y obtener aquí, este es el binario descifrado de la aplicación SoccerStar. ¿Vale? Bueno, bien, binario descifrado, ahora ya podemos hacer el volcado, ¿o no? Pues es posible que no. Aquí entra en juego el tema de los subbinarios, el tema de los, en español queda fatal, el tema de los binarios gordos, ¿vale? Los fat binaries, pero es que se llaman así. Antes, cuando hemos hecho lo del Pacman, hemos visto que tenía dos subbinarios, uno para RM7 y otro para 7S. Bueno, pues puede pasar también que tengáis una aplicación que vayáis a hacer un volcado de clase y tenga dos subbinarios. Hay que coger uno de los dos subbinarios, sacarlos fuera y hacerle el volcado a ese subbinario. Si no, no va a permitir hacerlo. ¿Vale? Por ejemplo, si alguien desarrolla una aplicación, la sube al App Store, para que sea compatible para RM7 y para RM64, no va a subir dos versiones en el App Store. Lo que hace es, vale, creo un fat binary, un binario gordo, y ahí meto los dos subbinarios. Y cuando se vaya a instalar, pues cada dispositivo ejecute el binario que le corresponde según su arquitectura. ¿Vale? Bueno, aquí por ejemplo tenéis, de hecho con esta aplicación tuve que hacerlo, tenéis SoccerStar y luego debajo veis que tenéis SoccerStar delgado, thin. ¿Vale? Pues ¿qué es lo que tuve que hacer? Pues, afortunadamente pude hacerle una liposucción al fat binary y extraer un subbinario. Lo de liposucción no es cachondeo, es que la herramienta se llama lipo, ¿vale? Y yo lo que le digo, no lo veo aquí arriba, a lipo lo que le digo es, oye, de este fat binary que tienes, por favor, extráeme uno que sea el de ARMv7. ¿Vale? Y ya con ese binario, ahora ya sí, le aplico el class dump y ya me genera todo volcado de clases de esa aplicación. Bien, bueno, me quedan 15 minutos, lo justo para hacer esta última parte. Ahora sí, tenemos ya el binario descifrado, tenemos hecho
el volcado y allá podemos jugar con esta aplicación. ¿Alguien conoce esta aplicación? Soccer Star. ¿Soy el único en la sala que juega? No, ahí tengo a un amigo. Bien. Vale, pues Soccer Star, ¿qué es? Básicamente juego de chapas de toda la vida, pero en lugar de tirarnos al suelo y pegarle con los deditos a las chapas, pues bueno, pues va jugando con el dedito, ¿no? Y va consiguiendo puntos. Los puntos aquí se traducen de otra forma. Vamos, ese juego de chapa de toda la vida, ¿vale? De hecho, esta es la pantalla principal y de lo que estáis viendo aquí en esta pantalla principal, realmente, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos interesa de aquí? ¿Vale? Más dineritos, ¿no? Más monedas, más billetes. Aquí la diferencia entre billetes, el cash, y moneda, el coins, porque dependiendo del que quieras comprar, si quieres comprarte una mejor chapa o quieres comprarte lo que sea, pues pagas en moneda o pagas en billetes. Pues bien, hemos hecho el volcado de clases, ¿vale? Lo hemos hecho previamente, hemos hecho el volcado de clases y hay una clase interesante para este objetivo. Esa clase se llama User Info, ¿vale? De hecho, si os fijáis, yo estoy dentro del volcado de esta aplicación y aquí lo que hago es un ls por ahí, no sé dónde lo veo, y User Info está ahí. Pues bien, si visualizo lo que tiene User Info, como ya está descifrado, pues puedo ver toda la información de métodos, variables, de todo, pero sobre todo hay una cosa interesante. Yo revisando toda esa clase me di cuenta que había una cosa muy interesante. Y resulta que hay un método que no devuelve nada, void, que se llama setCoins y que tiene un argumento de tipo long. ¿Vale? Genial. Oye, ¿y qué pasa si eso realmente hace referencia a los coins? Setcoins tiene muchísimo sentido, ¿verdad? ¿No? Vamos, un poquito de inglés, yo creo que está bastante claro. Pero es que sigo buscando y hay otro método que es setCash, igual. Tipo void, no devuelve nada, pero tiene un argumento, también de tipo long. Oye, setCash. ¿Y si setCash sería para poner ahí las monedas y los billetes, o en este caso los billetes que yo quisiera? Bueno, pues aquí entra en juego, volvemos otra vez a nuestro amigo SideScript, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a la derecha lo que es la pantalla inicial del Soccer Star con 30 billetes y 500 monedas, y lo que hago es, primero, identificar cuál es el proceso de esa aplicación. Para eso hago el psxau, grep, busco por soccer y me devuelve que el PID, el identificador del proceso, es el 515. Bueno, pues me voy con SideScript, hago un hook a ese proceso, al 515, y lo que hago es decir que quiero que me localice en este caso lo que es esta clase. Le digo choose user info, es decirle a SideScript, oye SideScript, mira, del proceso al que nos hemos enganchado, hay un mapa de memoria en el que hay un símbolo que se llama user info. Búscalo en tu tabla de memoria que tienes y me dices cuál es la dirección correspondiente a eso, ¿vale? Entonces, la dirección que me devuelve es esa que estáis viendo aquí arriba, esa, está en rojo, no se ve muy bien, y lo que hago a continuación es crear un puntero, no es una instancia de nuevo objeto, olvidado del instance, es un puntero a esa misma dirección, que es donde está el conjunto de instrucciones de ese método, ¿vale? Bien, pues lo siguiente que es, ¿os acordáis del setCoins? Bueno, pues lo que he hecho aquí es algo tan sencillo como decir a la variable A que apunta a ese método, yo a través del volcado de clase he descubierto un método muy interesante que se llama setCoins y al cual le voy a pasar un argumento que es 100.000 y 100.000.
¿vale? Antes de que me preguntéis, lo he probado en bancos y no funciona, ¿eh? En aplicaciones bancarias no funciona. Siguiente que era set cash. Tengo set coins, pues set cash. Pues nada, utilizando el mismo puntero que apunta a ese método, a esa clase, perdón, hay un método dentro que se llama setCash, al cual le permite meter un argumento. Ese argumento es, en este caso, 500, y donde antes había, creo que eran 30, ahora tengo 500 billetes. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí está la explicación de esto. Yo lo que quería era un poco transmitiros lo que acabo de comentar, ¿no? Transmitiros lo que es el objetivo de una auditoría, su metodología existente, el estándar de OWASP con todos los recursos que tiene y que obviamente pues sería bastante interesante que los que os dediquéis a desarrollo o dediquéis a evaluar, a auditar auditoría de seguridad en aplicaciones móviles, pues tengáis presente todas estas metodologías y todos los recursos. Al final esto, he también de deciros que al final esto se trata de jugar con la aplicación, y aquí lo que habría que evaluar realmente es si hay algún tipo de control por parte de la empresa que desarrolla esta aplicación en cuanto a integridad. Porque está muy bien que yo modifique los valores y ponga las monedas que yo quiera y ponga los billetes que yo quiera. Pero obviamente habría que ver si hay una comprobación luego desde el punto de vista en el lado servidor de comprobar si yo, el ID de usuario de esta aplicación, tenía X moneda o tenía X billetes. ¿De acuerdo? Bueno, a mí desde chico me enseñaron que la mejor actitud es la gratitud, y antes de pasar a la ronda de preguntas, que yo creo que tenemos 9 minutos, por si tenéis alguna pregunta, pues quería dar las gracias tanto a eso, que no hay preguntas. Quería dar las gracias a INCIBE, pero sobre todo a vosotros, a los asistentes, porque yo creo que sin vosotros esto realmente no sería posible. Así que bueno, espero que os haya gustado, os haya servido, y muchas gracias a todos.